Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando Atomfall, un juego que está completamente inspirado en grandes títulos como Fallout, bioshock o incluso el lanzamiento que salió en Game Pass en 2023 que fue Atomic Heart, un juego visualmente impresionante que vimos por aquellos años. Igual trataré de hacer un video más adelante para ver qué tal rinde a más de 2 o 3 años que fue lanzado. Creo que también salió por ahí un DLC hace un par de meses, así que después estaremos viendo cómo luce en esta pequeña consola. Ahora enfocándonos en este juego, es un título que se ejecuta en esta consola a una resolución de 1080p. Es un título que también fue lanzado para Xbox One, por lo que hay un par de inconsistencias en esta versión de Series S, ya que mantendremos esta calidad de imagen y únicamente 30 fotogramas por segundo, similar a lo que tenemos en Xbox One. No sé si se haya tratado de algún port a esta consola, lo cual me parece que está muy mal por parte de esta desarrolladora. Esta consola fácilmente puede ofrecernos un 1440p igual a 30 fps o algún modo a 40 fps. Creo que existen juegos más demandantes gráficamente que se miran muy bien en Series S o que al menos llegan a 60 fps, algo que también no podemos ajustar en el menú de configuraciones, ya que no encontraremos ningún apartado para seleccionar algún modo rendimiento o modo calidad, lo cual hubiese sido genial que lo implementaran en este juego, pero de momento es lo que podemos jugar. Afortunadamente está disponible en el servicio de Game Pass, así que no perderemos nada en darle un vistazo. Posiblemente más adelante con futuras actualizaciones o algún parche solucionen estos problemas que tenemos en esta versión para Series S. Lamentablemente este tipo de lanzamientos son los que hacen creer a mucha gente que la consola se está quedando corta o que no tiene la potencia suficiente para correr los nuevos lanzamientos, pero realmente es falta de optimización de las desarrolladoras. Quizás suena muy repetitivo mencionar esto, pero hemos visto a lo largo del tiempo que otros juegos han salido a resoluciones superiores o a una velocidad de cuadros más altas y esta consola puede moverlos sin problemas. Así que me parece que el problema aquí es la falta de optimización en esta versión, ya que incluso en Xbox One mantendremos 30 FPS estables y en esta consola de vez en cuando sentiremos ligeras caídas, lo cual es muy extraño que eso pase, ya que es una consola más potente que Xbox One y los 30 FPS pueden mantenerlos estables la mayor parte del tiempo. Así que veremos qué pasará con este juego, que realmente se ve que promete mucho en el género de survival. De momento se puede jugar bien, no quiero decir que sea injugable, pero como vemos creo que le hace falta por ahí algunos parches que mejoren el rendimiento en esta consola. Si queremos instalarlo, como dije antes, estará disponible en nuestra membresía de Game Pass y tendrá un tamaño de aproximadamente 30 GB. No será un juego demandante en este aspecto, por lo que podemos instalarlo fácilmente. Como siempre yo me despido, nos vemos en el próximo episodio, chao.
Let's have... He's in here. Wait a minute. Mind out! Shooter's empty. Right! Where have you got to? Piece of cake. Let's be having it. Yeah, they've had it now. You'll die here! Where? Get down! Let's check it out. Game's up for you, man. What the? Close one, mate! Oh, Get you this little... over with, Sharpish. Stay lucky, Bloody mate. right. Tiggy bugger! It's not over yet. Oh, you bastard! I'm gonna... You're not getting away from me! Christ! Falling alive one! Bloody hell! Silly fool, don't know what this stuff. You can't let's hide. give 'em a good seeing to. You asked for it. Must be over there. What are you talking? You hear me? Dead. Stow the crow. Running hard. Must be this way. You, cheeky. Be more careful. I'm Fire in the shooting. hole. This one's good as dead. Bastard! You killed them all. Need to reload.